Entonces, ¿para qué vino el Pentecostés, no? Parte 2. No se pierdan la parte 3 la próxima semana. Hablamos de Hechos 1:8 y esas fueron las palabras que Jesús le dio a sus discípulos cuando estuvo con ellos antes de partir. Jesús fue crucificado, resucitó al tercer día, pero no quedó ahí. Él se encontró con sus discípulos y estuvo por 40 días con ellos. El Pentecostés era una fiesta de las cosechas, era donde traían el diezmo, traían la ofrenda, de la primicia de lo que se estaba cultivando en ese tiempo. Entonces traían una primicia, esos son 50 días después de la Pascua, o sea, fueron 50 días después de que murió Jesús. ¿Por qué les doy todo esto? Para que tengan una idea de lo que estaba pasando en ese tiempo. Y vamos a ver lo que pasó más adelante. Entonces Jesús se encuentra a sus discípulos, camina con él, les hizo un discipulado y les dio un estudio bíblico intenso de 40 días. Los preparó. Ya Judas no estaba, vamos a ver más adelante por qué Judas no estaba. Pero él les dejó una encomienda, ¿no? Les dejó algo. Cuando tal vez sus papás salen de viaje, no sé, algunos que sus papás han salido de viaje, nos dan las últimas indicaciones, ¿no? Mira, cierra la puerta, saca el perro a caminar, ¿no? Pero mira lo que Jesús les dijo. Les dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El pueblo más cerca de ellos era Jerusalén. Entonces yo estaba pensando y meditando y decía, wow, yo cuando conocí al Señor yo vivía en New Jersey y mi Jerusalén era New Jersey, era el pueblo más inmediato donde yo tenía que ser testigo, ¿no? Pero luego el Señor nos mudó a Judea, nos movió a Miami, pero luego Judea pasó a ser mi Jerusalén. Luego también dice que vayamos a los confines de la tierra. Muchos de nosotros hemos viajado tal vez de nuestro país, cruzado un continente, ¿no? En esa época el centro de todo era Roma y terminó en Roma, ¿no? Donde terminó Pablo. Pero aquí en Hechos nos habla de que tenemos que ir a otros lugares, a los confines de la tierra. Tal vez para nosotros en Venezuela, en Colombia, el confines de la tierra era cruzar aquí al continente americano. Y ahí es donde vamos a ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a testificar, porque les dijo testifiquen. Y vamos a ver qué fue lo que pasó cuando vino el Espíritu Santo. El sábado pasado vimos que el Pentecostés vino para darnos el poder de testificar, de contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tanto aquí como dice acá, como allá en Samaria, como en los confines de la tierra. Entonces tenemos el poder de testificar, eso aprendimos la semana pasada. Pero, ¿qué pasa ese día de Pentecostés? Vino como un viento recio, pero antes decía que estaban en unidad, estaban unidos. Sabían que habían vientos de doctrinas diferentes, porque a veces les decía, bueno, tú te convertiste a Cristo, sí, ok, pero mira, tienes que circuncidarte, tienes que seguir la ley judaica, tienes que hacer esto, pero verdaderamente eso no fue lo que dijo Jesús. Pero luego viene Pablo y habla con Pedro y ahí hacen un arreglo y ya como que se espera, eso está mal. Pero habían influencias judías también en ese tiempo, entonces había unidad, la iglesia estaba unida, decimos no, esto no lo vamos a tomar, rechazamos esto. Entonces había unidad entre ellos, vino el Espíritu Santo, dice que como un viento recio, y llenó a todos aquellos que estaban, que eran 120 los que estaban ahí, discípulos que estaban ahí, los discípulos y los discípulos de los discípulos, son 120. Pero luego llegó un poco de gente que venía, en esa época las fiestas era como decir el lugar donde todos se reunían, cada vez que había ese Pentecostés, esa fiesta de las primicias, gente venía de muy lejos. Mira cómo es Dios de inteligente, trae esa gente de muy lejos para poderle predicar. Y así fue como la iglesia empezó. Esa gente regresó a sus aldeas y a sus pueblos a llevar esa palabra de esperanza después de que fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, no es que solamente vino a darnos poder para testificar. Ahí donde nace la iglesia. La iglesia nace el día de Pentecostés. Y entonces, pero mucho antes atrás, nos vamos a volver hoy 1000 años atrás, en ese mismo día, 1000 años contando hacia atrás, Moisés trajo las tablas de la ley. Vino con las tablas de la ley
y Dios hizo un pacto con su pueblo. Y cuando él bajó de estar con el Señor, ¿saben qué encontró? Encontró al pueblo. Ese pacto que había hecho Dios con su pueblo ya lo estaban rompiendo. Habían hecho un becerro de oro, estaban haciendo fiestas y haciendo unas cosas, unas sinvergüenzuras bien grandes en ese tiempo. Entonces 1000 años atrás Moisés trajo esas tablas, trajo la ley. Y mira lo que dice la palabra en Oseas 6:4. Dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube matutina, como un rocío que temprano se evapora. O sea, el amor de ellos por Dios era algo pasajero. Entonces Moisés bajó las tablas y el pueblo ya estaba rompiendo ese pacto que Dios tuvo con ellos. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Rompió las tablas y le tocó otra vez coger las tablas, coger como una greda, una arcilla y subir a hacer las tablas otra vez. Pero esta vez las escribió Moisés de su mano, no fue Dios con el puño de su mano. Entonces, con el tiempo los rabinos se dieron cuenta que esta fecha de la ofrenda de Pentecostés era la misma fecha que la ley había sido introducida por Moisés en el monte Sinaí. Dios hizo un pacto con Israel, pero Israel desobedeció, pagando un gran precio. ¿Saben qué pasó ese día? 1000 años atrás, antes que viniera Pentecostés, 3000 personas fallecieron, porque el juicio de Dios vino con ese pueblo. Entonces 3000 personas murieron. Anoten ese punto ahí, que más adelante vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa después de que viene Pentecostés? Se transforma a un amor incondicional del pueblo de Dios. Ya no es solamente el pueblo de Israel, sino somos todos nosotros, que somos incluidos. Y mira lo que dice Ezequiel acerca de eso. Ezequiel 11, 19, 20. Dice, les daré integridad de su corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, verdaderamente será mi pueblo y yo seré su Dios. Cambió la escena, ya no hay juicio, porque el pueblo cambió su corazón. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo de Dios a darnos ese entendimiento. También, ¿qué pasó en Pentecostés? Pedro, que había sido un hombre que había negado a Jesús, un hombre un poco tosco, no tenía mucha educación, se levantó y frente dice que más de 3000 personas y habló de una manera bien elocuente y les dijo, así como decía el profeta Joel en su palabra, les dijo, Dios dice que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y derramaré el Espíritu de Dios sobre toda la tierra. Yo creo que Dios está haciendo cosas grandes hoy en día, no solamente allá atrás, sino hoy en día. Y levantó y fue tan convincente que esa gente, dice la palabra, dice que penetró sus corazones. Mira lo que dice esta gente, dice, pero ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y mira lo que les dice Pedro, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. No sé si ustedes tienen su Biblia, si ustedes están viendo en el teléfono, si en el versículo aquí, pero subráyenlo, porque es un regalo. Dice, entonces recibirán el regalo. No tienen que hacer nada. Cuando ustedes les dan un regalo, ¿tienen que pagar por él? Es un regalo, es algo gratis. Algo que nos dio el Señor gratis. No tenemos que hacer nada. Jesús pagó todo por nosotros. Y mira cómo dice, los creyentes, dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados, sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3000 en total. ¿Qué había pasado hace 1000 años? 3000 habían fallecido, porque vino la palabra. Y la palabra de juicio nos mostró que nosotros solos no podemos ser salvos. ¿Necesitamos qué? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros solos no nos podemos salvar. La palabra vino a demostrar que el único que la pudo cumplir fue Jesús.
Entonces hubo una división de aguas, donde un lugar una vez hubo muerte, a través del Espíritu Santo vino la gracia de Dios. Y gracias a esa gracia, tú y yo estamos aquí. Tú y yo recibimos esa salvación. Y tú y yo podemos caminar, podemos ser transformados, cambiados a través de ese Espíritu Santo que es el que nos renueva día a día. Entonces es un divisor de aguas, divide la historia, divide las relaciones. ¿Cuál es la relación que primero se dividió? Fue la de Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque antes estábamos apartados de Dios. Y a partir de esas aguas, nosotros podemos acercarnos libremente a Dios. La palabra nos dice en Efesios 2:1, dice: en el otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. La ley nos condenaba, nos hacía a todos injustos. Pero gracias a la muerte y sacrificio de Jesús, nosotros somos justos. La ley nos condenaba a la muerte espiritual, ya que no podíamos cumplirla. Nadie podía cumplirla. Pero mira lo que dice Pablo. Pablo habla que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Él se refiere a que cuando vino solo la ley nos mataba. Estábamos muertos, estábamos fritos. Pero a raíz de que vino el Espíritu Santo nos dio vida. Ya que la letra plasmada en las letras demostró que no podíamos cumplir, no podíamos hacer nada. Estábamos muertos. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios que vino en Pentecostés, nosotros pudimos ser salvos y podemos caminar en libertad. 2 Corintios 3:6 nos habla: Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Ese pacto que sucedió en ese día. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina ¿en qué? En muerte. De acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces me van a decir: bueno, entonces tú estás contradiciendo que la palabra no es buena. La palabra es buena. Era esas leyes. Pero si tú ves la palabra es la que nos da la guía. Pero es inspirada ¿por quién la palabra? Por Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces fue escrito por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, esa palabra, el conocimiento, más la relación que tenemos con Dios, que es la que nos ayuda a que el Espíritu Santo nos dé revelación de lo que nosotros debemos hacer con esa palabra en nuestras vidas, nos da ¿qué? Transformación. Entonces, conocimiento más relación nos da transformación. Yo quiero que le digan al del lado: hermano. No, yo creo que hoy no vinieron sino dos. Otra vez: hermano. Ahora sí, están despiertos. El conocimiento más la relación nos da transformación. Y eso es lo que queremos nosotros. Queremos transformación. Amén. Entonces, ¿qué pasó después de que vino el Espíritu Santo con la relación de Dios? Jesús conectó al hombre con el Padre y cambió la triste historia del hombre estar lejos a acercarlo. Y mira lo que sucedió aquí en Mateo 27, 50-51. Dice: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se rompió ese velo de ese tabernáculo que estaba ahí. Nosotros tenemos hoy libre acceso al Padre. Nosotros no necesitamos un intermediario, porque ya Jesús pagó por eso. Entonces, eso es lo que hizo el Espíritu Santo de Dios. Él nos ayuda a conducirnos al Padre. La palabra dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo, Él lo sabe y Él nos guía y nos acerca al Padre. Vamos confiadamente al trono de la gracia y ahí hallamos misericordia y amparo cuando necesitamos. Pero es que a través de ese Espíritu Santo. ¿Cómo pasó esto? En Juan 14:16, mira lo que dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Él nos abandona? No nos abandona. Nosotros caminamos con Él todo el tiempo. Vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos entristecerlo y Él se aleja un poquito, pero es porque nosotros lo hacemos. Nosotros causamos ese alejamiento.
Y continúa en el 17, dice, el Espíritu de verdad, les daré el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. No lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. O sea que nosotros no estamos solos, no estamos abandonados, no estamos a la deriva. Esa alabanza que cantan que dice que no escuchamos a Dios porque Él está orando y el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero nosotros somos los que a veces nos alejamos cuando fallamos, pecamos, hacemos lo indebido, sabemos lo que tenemos que hacer y lo ignoramos y no lo hacemos. Ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a apagarse y a alejarse. Mira lo que dice en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Lo podemos contristar? Sí, con nuestras actitudes. Cuando fallamos y sabemos y no pedimos perdón, tenemos que arrodillarnos, Señor. He pecado, perdóname, o hice esto, o hice lo otro. Y Él no se va a alejar, Él nos va a abrazar como un padre. Entonces la pregunta es, ¿realmente lo tenemos? Ahí está la pregunta, ¿tenemos el Espíritu Santo en nosotros o está con nosotros? Mira lo que Pablo le dice allá a los creyentes en Romanos 8:9. Pero vosotros no vivíamos como os manda la naturaleza humana, sino como quiere el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Palabra dura, ¿no? O sea que si no lo tenemos, ¿qué quiere decir? Que nunca hemos estado con Él. ¿Y puede pasar? Sí, puede pasar. Es posible participar en un cuerpo, en una iglesia, y no ser cuerpo. Ir a la iglesia y no ser iglesia. Incluso experimentar por catálogo. Oh, yo voy a esta iglesia o asisto por esta iglesia por YouTube o por televisión. O viendo a otros imitando. Otros están orando, llorando, sienten la presencia del Espíritu Santo y como yo no siento nada, yo como que yo hago lo mismo porque no siento nada. Mira lo que dice en Hebreos 6:4 acerca de esto. Es posible pues que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea que algo les llamó la atención, no que fueron salvos, algo les llamó la atención y se convirtieron en partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del mundo, vinieron y cayeron. Sí, es posible volver a renovarlos para arrepentimiento, puesto que están crucificados al Hijo de Dios y exponiéndose a la vergüenza o ignominia. Bueno, qué palabrota. ¿Sí? O sea, a la vergüenza. O sea, es parte de la apostasía, lo que hizo Judas. Judas caminó con Jesús, aprendió de Jesús. Pero ¿qué pasa al final? No terminó siguiendo a Jesús. Él siguió con sus propios malos deseos, con su naturaleza. Dicen historiadores que Judas lo que quería era ser el tesorero del reino de Jesús, porque Jesús hablaba de un reino. Él dijo, bueno, imagínate, si me voy con él, yo voy a ser el tesorero de todo el reino. Pero cuando se dio cuenta que ese reino no era aquí, fue cuando lo vendió. Entonces, podemos estar acá, pero solamente por aparentar. Otra cosa que hizo esa visita al Espíritu Santo en Pentecostés en la historia, arregló las relaciones entre los hombres, entre ellos mismos. Antes hablamos de Dios y nosotros, ahora es entre nosotros mismos. ¿Cómo lo hizo? Primero, el hombre era muy individualista. Bueno, todavía, ¿no? Yo creo que a veces somos muy individualistas y también tenían competencia. O sea, no solamente ahora, hoy en día, sino también en ese tiempo. En Génesis 4:9, mira lo que sucedió. Mira lo que dice. Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él dijo, no sé, ¿soy yo el guarda de mi hermano? O sea, él pensaba en lo propio de él. Era un poco egocentrista. También
cuando nosotros tenemos competencia. Y en esa época había competencia. Mira lo que dice en Eclesiastés 4:4, algo muy sabio. Mira lo que dice Salomón. También descubrí por qué las personas se esfuerzan tanto por tener éxito en su trabajo. Es porque quieren ser más que los demás. Pero todo es ilusión. Todo es como perseguir el viento. ¿Por qué? Porque cuando queremos ser mejor que los demás, queremos tener el control de las cosas. Y hemos hablado muchas veces aquí que el control, ¿qué es? Es una ilusión. El control es una ilusión. ¿Quién es el único que tiene el control de nuestras vidas? Y a veces queremos controlar en el trabajo, queremos controlar en nuestra casa. Aquí lo dice, es como persiguiendo el viento. Nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar. Pero mira lo que hizo Dios. El Espíritu Santo de Dios creó más unidad. En 1 Corintios 12:12 nos dice, porque como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también con respecto a Cristo, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un solo cuerpo, seamos judíos, griegos, colombianos, venezolanos, brasileros, ayúdenme aquí, cubanos, argentinos, costarricenses, por ahí mi esposa me está haciendo así, nicaragüenses, bolivianos, sean esclavos españoles, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Yo creo que lo leamos acá. A todos se nos dio un mismo ¿qué? Entonces todos tenemos un ¿qué? Mismo espíritu, gloria a Dios. También nosotros formamos una raza nueva, somos diferentes. Aquellos pobres allá en el monte Sinaí murieron 3,000 porque no obedecieron, porque no tienen ese Espíritu Santo de Dios. Pero hoy en día nosotros lo tenemos. Dios quiere hacer cosas nuevas, quiere transformar la vida de su iglesia, la vida de cada familia, la vida de cada hogar. Pero ¿cómo lo va a hacer? Formando una nueva raza, porque no lo éramos. Mira lo que dice primera de Pedro 2:10. Vosotros que antes no eras pueblo, ni siquiera llegamos a ser pueblo, menos hijos. Si no éramos pueblo, menos íbamos a ser hijos. Pero nos dio una nueva identidad, nos dio algo nuevo. Creo que hace un par de semanas hablamos de la identidad. Y mira lo que dice primera de Pedro 2:9, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdote. Yo creo que lo repitamos juntos. A ver, 1, 2, 3. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso no merece un aplauso para el Señor. Gloria a Dios por eso. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos has hecho pueblo. Nosotros no somos extranjeros, somos pueblo de Dios. Donde vayamos, y donde vayamos vamos a ser ¿qué? Testigos, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. Entonces, yo quería invitar a los hermanos de la alabanza. Quería invitarlos que me acompañaran y quería orar esta noche para que ese espíritu de unidad, para que esa relación, no sé si tú que estás aquí, esa relación por X, Y razón, esa relación se ha roto y el Espíritu Santo de Dios se ha contristado en tu vida. O sientes que el Espíritu de Dios se ha alejado. Yo quería que nos levantáramos un momento. Vamos a orar. Vamos a orar y yo quería pedirle a Junior que bajara un momentito las luces. Vamos a orar. No es para nada místico, sino para que cada uno se ubique ahí con el Señor. Vamos a orar y aquellos que sienten la necesidad de que Dios se acerque más, que Dios vuelva otra vez a ser el centro de su vida. Alguien quiere restaurar esa relación tal vez que está
alejada de Dios hace rato o se ha enfriado, como decimos nosotros, el lenguaje cristiano es, nos hemos enfriado. El que quiera pasar aquí, puede pasar aquí adelante también. Aquel que quiere un toque del Señor en esta noche y siente la necesidad de restaurar esa relación con Dios, puede hacerlo en esta noche. No vamos a orar, el Espíritu Santo de Dios se va a mover como a Él le place y como a Él le plazca, porque es el Espíritu de Dios. Nosotros no tenemos nada aquí mágico, nosotros solamente somos vasos. Y el Señor se va a mover de la manera que Él quiera. Señor Jesús, en esta noche yo te pido por cada uno de mis hermanos que podamos entender lo grande que ha sido el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, entendiendo que vino a darnos vida en abundancia. Yo te pido por aquellos que quieren un toque tuyo, Señor, o aquellos que tal vez no quieren pasar aquí al frente, Señor, y quieren estar contigo, Señor, que tu Espíritu Santo de Dios los toque. Padre, yo te pido en esta noche algo nuevo. Espíritu Santo, sopla, Señor, aliento de vida sobre cada uno de mis hermanos, transformando, llenando. Aquel que no tiene esperanza, Señor, que ha perdido la esperanza, que ha enfriado su corazón tanto que no quiere nada. Yo te pido en este momento, Señor, que tú llenes ese corazón. Te pido por aquellos, Señor, que en algún tiempo estaban apasionados por ti, y por haber hecho cosas que no debían, Señor, se alejaron de ti. Padre, yo te pido que los abraces en este momento, que haya un brazo del Padre en esta noche.